El día de hoy vamos a ver el tema de plano cartesiano y su ubicación, cómo ubicar puntos en un plano cartesiano. Primero vamos a ver qué es un plano cartesiano. Ahí tenemos que un plano cartesiano son dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto llamado origen o punto cero. Entonces ya vimos que es una recta numérica. En este caso vamos a ver qué es un plano cartesiano y ahí vemos que está conformado por dos rectas numéricas. Ahorita vamos a ver el ejemplo de cómo es un plano cartesiano. Ahí tenemos el ejemplo del plano cartesiano. Tenemos aquí dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos que conforman un plano cartesiano. Primero tenemos la recta numérica horizontal, la vamos a llamar el eje de las X o el eje de las abscisas. El eje de las X o eje de las abscisas. A la recta numérica vertical la vamos a llamar el eje de las Y o de las ordenadas. Esas son las dos rectas que tenemos, el eje de las X y el eje de las Y o de las ordenadas y abscisas. Y en este caso, nuestro plano cartesiano lo tenemos dividido en 4 partes y esas partes las vamos a llamar cuadrantes. Y en este caso los cuadrantes se van a enumerar de el sentido contrario de las manecillas del reloj. Por ejemplo, aquí tendríamos el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. En este caso, como podemos ver, en nuestro plano cartesiano, como son dos rectas numéricas, entonces igual tenemos números positivos y negativos. Para ello, en nuestro cuadrante 1 va a estar integrado nada más por números positivos, positivo y positivo. En el cuadrante 2 vamos a encontrar números negativos y positivos. En el cuadrante 3 números negativos y negativos. Y en el cuadrante 4 vamos a encontrar números positivos y negativos. Entonces ya tenemos ahí nuestros 4 cuadrantes, que son otro de los elementos que conforman un plano cartesiano. Y por último tenemos el punto de origen o el punto cero, que es el que tenemos aquí en el centro, y pues este está conformado por el número 0. Entonces, estos son los elementos que conforman un plano cartesiano y ahorita vamos a ver cómo se ubican los puntos en un plano cartesiano. Para ello tenemos que saber que los puntos que se localizan en el plano cartesiano se llaman coordenadas. Y para poder ubicar unos puntos o nuestras coordenadas en un plano cartesiano, primero tenemos que ubicar nuestro valor en el eje de las abscisas y después en el eje de las Y o de las ordenadas. Por ejemplo, supongamos que nos piden localizar los puntos. Por ejemplo, el punto 3, aquí le voy a poner arriba, el punto 3,5. Entonces, nos piden ubicar ese punto que tenemos ahí, nuestra coordenada 3,5. El 3 lo vamos a ubicar en el eje de las X y el 5 en el eje de las Y. Entonces nos vamos a nuestro plano cartesiano. Dijimos que primero vamos a ubicar nuestro
punto en el eje de las X, que es este que tenemos aquí, nuestra recta numérica que está colocada de manera horizontal, y nos vamos a ubicar en el 3. Entonces aquí tenemos en el eje de las X, vamos a ubicar el 3, y después el 5 en el eje de las Y o el eje de las ordenadas, y tenemos que el 5 lo tenemos aquí. Entonces lo podemos hacer de esta manera para que no se vayan a confundir. Entonces nos vamos a ir así derechito, el punto 3, y acá vamos a hacer lo mismo con el punto 5 para ver a dónde vamos a ubicar nuestro punto. Entonces nuestro punto lo tendríamos aquí, y esa sería nuestra coordenada 3,5. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, ahora nos piden ubicar el punto menos 4,3, por ejemplo. Vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a ubicar nuestro punto menos 4 en el eje de las X y después el 3 en el eje de las ordenadas. Entonces primero ubicamos, aquí tenemos el eje de las abscisas o el eje de las X. Vamos a ubicar el 4. Vamos a hacer lo mismo, el menos 4. Y en el eje de las ordenadas o el eje de las Y vamos a ubicar el 3, que lo tenemos aquí. Vamos a hacer lo mismo, líneas punteadas. Y aquí tenemos nuestro punto. Aquí es donde coinciden y entonces aquí estaría nuestra coordenada, menos 4,3. Las líneas punteadas nada más las estamos haciendo para que no se vayan a confundir, pero ya al momento de ubicar los puntos, nada más lo ubicamos de esta manera, sin las líneas punteadas. Tenemos nuestro punto 3,5 y acá nuestro punto menos 4,3. Y supongamos que por último nos pide que ubiquemos, por ejemplo, el punto menos 2, menos 6. Entonces, estos sabemos son nada más números negativos, entonces los vamos a ubicar en el cuadrante número 3, donde encontramos números negativos. Ubicamos primero el menos 2 en X y después el menos 6 en Y. Y acá el menos 6 en Y. Y entonces aquí colocamos nuestro punto. Y esta sería nuestra coordenada menos 2, menos 6. Borramos nuestras líneas punteadas para no confundirnos. Y nos quedarían ahí nuestro punto menos 2, menos 6. Ya tenemos nuestras tres coordenadas ubicadas en el plano cartesiano. Y así de sencillo es como se ubican las coordenadas en un plano cartesiano. Les voy a dejar un ejercicio para que ustedes puedan practicar la ubicación de planos de los puntos en un plano cartesiano. Entonces, en su cuaderno van a trazar un plano cartesiano. En su cuaderno van a trazar un plano cartesiano y en ese plano cartesiano que ustedes van a trazar, van a ubicar los puntos menos 8,2, menos 5,2, menos 2, menos 1 y menos 9, menos 1. Van a trazar su plano cartesiano en el cuaderno y van a ubicar esas coordenadas en el plano cartesiano. Si gustan, en los comentarios me pueden dejar su nombre y la figura que les salió al unir estos puntos, es decir, van a trazar las coordenadas, las van a ubicar en el plano cartesiano y van a unir los puntos para ver qué figura obtienen, y en los comentarios pueden colocar su nombre y la figura que les resultó. Y espero que le hayan entendido al tema de cómo ubicar los puntos en un plano cartesiano.